República Dominicana, desde la cabina de Sol, que estamos ya incorporándonos. Poco a poco iremos llegando, en tanto el país pueda recibir la vacuna y nosotros sentirnos ya con capacidad para que las operaciones de todas nuestras actividades diarias sean normales. Hay un anuncio positivo en el día de hoy y es la llegada de un nuevo lote de vacunas desde, que llegan, y también las negociaciones de nuevas vacunas para inocular, para tratar de garantizar esa inmunidad colectiva que necesitamos para poder incorporarnos a las actividades. El mundo está en una situación especial, fruto de la pandemia. Está de más que se lo diga. A todos nos ha cambiado la vida esta situación. Y por lo tanto, nos ha cambiado también en el tema de la economía. Ayer nosotros posteamos unas declaraciones del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, donde establecía los precios de los productos de primera necesidad en diferentes tipos de negocios. Ellos manejan almacenes y son los que abastecen los colmados fundamentalmente. Está el tema de los supermercados. Sabemos que hay un incremento de precios, se ha notado, incluso el propio Banco Central, al presentar el IPC, que es el índice de precio al consumidor, presenta cierto aumento, pero que en este momento es comprensible por la parálisis que hubo de todas las actividades económicas, incluyendo la siembra y la carestía de algunos de los commodities que sirven para las crianzas de los animales, de las carnes que comemos, de pollo sobre todo y de cerdo, entre otras. Entonces, el gobierno está haciendo su parte. Estaba conversando con el ministro de Agricultura a propósito de ahora. Ayer, incluso nuestra compañera Anibel, que hablaba de que el ministro no tenía la autoridad para reducir el precio del arroz, pero cuando él hablaba de que no había autorización, no se refería a los negocios que despachan arroz al detalle, ni a los supermercados, sino a la mesa del arroz que discute los precios con lo que se venden a los molineros. Y eso es un tema que sí Agricultura tiene el control, porque le da seguimiento a estos procesos. Y es algo que nosotros, en la semana quizá podamos coordinar con Limber Cruz y tenerlo para que nos explique sobre todo el proceso de siembra que está siendo llevado a cabo en todo el país, con el financiamiento desde tasa cero hasta tasas muy especiales, pero también con una asistencia técnica que se ha triplicado a la que existía antes, y una combinación entre los sectores productivos y los técnicos y las instituciones públicas que tienen que ver con el sector agropecuario, como nunca antes se había visto. Yo, por ejemplo, que me doy siempre mi vuelta por la zona de Baní y de Azua, pude ver cómo está la siembra en todas estas zonas, y le digo a la gente que tengamos cierta paciencia. Vamos a comenzar a consumir lo nuestro. Hay mucho plátano sembrado. Yo pienso que aquí en 3 o 4 meses tendremos el plátano a un precio inferior a la mitad de lo que lo estamos comprando hoy, sobre todo el plátano criollo, que es el que más le agrada a los dominicanos. Eso sobre ese punto. Sobre el tema de Haití, lo dije también y coincidí antes de escuchar a Pelegrín y al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón con respecto al tema de los políticos haitianos que han pedido asilo en República Dominicana. Somos vecinos, es el lugar más fácil de cruzar. Le quiero decir sobre esto que comparto su criterio, que el Estado Dominicano no debe, puede hacerlo, pero no debe acoger asilo político, asilar políticamente estos ciudadanos aquí, que estos ciudadanos, la ACNUR o que le consiga refugio en otros países,
Aquí hay varias embajadas, y es decir, están también la Organización de Estados Americanos, tiene una alegación también la Organización de Naciones Unidas, y esto contribuirá un poco más a la estabilización de nuestros países. Le pasé a producción las imágenes del domingo pasado del presidente, la publicó Le Novelit, no sé si la tenemos. Ustedes ven, por ejemplo, hay algunas personas con mascarilla, pero cuando nos vamos al público, el público estaba sin mascarilla. Es decir, y es un meeting, imagínense, de miles de personas, el presidente Jovenel Moïse anunciando el inicio del carnaval, que fue un evento ya él como dando muestra de cierta normalidad después de las movilizaciones. Bueno, ahí está la gente en el carnaval. Ya ustedes ven, ahí las mascarillas no sirven para nada y lo hemos probado, por eso no se hacen eventos masivos en los diferentes países donde circula ya el virus. En Haití circula, cuando vemos las estadísticas, no te dan un número alto. ¿Por qué? Porque Haití no está haciendo pruebas para determinar quién tiene contagio y quién no. Y te van a decir, bueno, pero la gente estuvieran rellenando los hospitales nuestros. No, porque que se muera alguien allá no es noticia. Y yo quiero decirlo porque conozco la realidad de ese país. Y podemos verlo, incluso el propio expresidente Martelly se contagió, conozco gente que tiene COVID en Haití, y no se lleven de que en Haití no del COVID. Se da, circula, y todavía ellos no están dentro del plan, yo creo, ni en el COVA. Pero a ellos les interesa más su tema de su crisis política actual, el presidente presentando la estabilidad, y si me muestra, Jovita, la otra manifestación de la protesta, el tema del carnaval muestra estabilidad, pero esa es la otra realidad, eso que ustedes están viendo ahí. La gente que se está manifestando ahí, la gente que nos está siguiendo por televisión, está viendo una multitud en una de las calles principales de Puerto Príncipe, reclamando, rechazando que el presidente Jovenel Moïse quede al frente del gobierno un año más, como él ha pedido, fruto de esas contradicciones que se presentan en ese país, con inestabilidad suficiente como para que nosotros guardemos el debido respeto a ello, pero que también preservemos nuestra institucionalidad y no seamos contagiados con las complicaciones y que las rencillas que tienen nuestros vecinos. Es decir, eso es lo que nosotros siempre hemos planteado al respecto de ellos. No quiero concluir mi comentario del día de hoy, Julio, sin referirme al tema que mencionaste de la compra del edificio. Yo creo, no tengo todos los detalles. No hay compra. Bueno, la renta. El arrendamiento con opción a compra. Es un proceso, sí. Es decir, eso es un proceso de una entidad pública. Yo no estoy mencionando al banco. Lo que estoy mencionando es una entidad pública, y las entidades públicas están sujetas a normas, y esas normas o las cambiamos o las respetamos. También es justo, porque es verdad, tú no tienes quizá una docena de edificios disponibles, pero en el proceso de evaluación tú puedes hacer una publicación para determinar cuál se ajusta a los requerimientos y cuáles son los costos, porque eso lo está pagando el contribuyente. Y no está mal. Yo creo incluso que las leyes, la ley de compra y contrataciones, privilegia más los procedimientos que los costes. Y eso hay que revisarlo, porque al final la gente termina pagando más, porque quien trae el producto muchas veces no lo quiere vender al gobierno, y tú lo has planteado aquí muchísimas veces y es verdad, porque venderle al Estado es un procedimiento complicado que depende mucho del vaivén, de quién esté al frente, de si quitan el funcionario, de si el tipo acepta que incluso a veces los gestores públicos yerran, y entonces el actor privado que participa en el negocio es el que paga la consecuencia, y por eso los precios para el Estado muchas veces son mayores. Pero que todos esos procesos se revisen y que se ventilen no tienen que ser motivo de preocupación para nadie. Simplemente debe la gente saber cómo se hizo y cuánto se pagó. Yo no creo que eso tenga que ser motivo de preocupación. Es decir, cómo se hizo y si hubo algún tipo penal en los procedimientos, porque entonces, ¿cómo nos convertimos?
Aquí hay gente que está por encima de las reglas. Puede hacer todo lo que quiera y a él se le perdona. Entonces hay otros que tienen que actuar a pie juntilla y que es sospechoso simplemente por el hecho incluso de tener algo. Entonces, se le juzga. Entonces yo creo que para que el juego sea limpio y sea equilibrado, todos debemos estar sujetos a las mismas reglas. Los procesos donde el Estado Dominicano, donde una institución pública participe de la renta, de la compra, de la adquisición de los procesos, pues tienen que ser transparentes. ¿Cómo se pasa dinero por debajo de la mesa? Sencillamente, sencillo, hasta vendiéndolo al mismo precio. Mira, si yo vendo esta taza que tengo aquí y tú vendes taza, yo te digo, me voy a ganar 2 pesos, mira, te doy 25 centavos, no la estoy vendiendo a sobreprecio y cómpramela a mí, porque eso se da en toda parte del mundo. Lo que tiene el Estado Dominicano es que pagar los 2 pesos que es y no pagar más de lo que tiene que pagar. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar y evitar por cualquier, dentro del marco de lo posible, que se den el dumping o la utilización de los privilegios del conocimiento previo en los procesos que puedan beneficiar a alguien. Eso es lo que yo entiendo. Yo creo que este es un momento básico para que la República Dominicana camine hacia la institucionalización y al respeto de las reglas y que todas las instituciones deban participar. Sobre Loma Miranda, Julio, ya para terminar brevemente, yo estuve en el 2014 en Loma Miranda con Luis Abinader. En el 2000, en principio, cuando estaban las protestas para evitar que Loma Miranda sea explotada. Recuerdo que subimos en compañía de los grupos que tenían el campamento, a juntarnos con el campamento que estaba instalado allá. Nos acompañaba Rafael Salazar, Melín Pujols y unos cuantos dirigentes más que no lo puedo precisar. Aníbal Beliar creo que iba con nosotros también. Y recuerdo que el equipo que estaba, vimos algunos de los arroyuelos, una zona muy, muy atractiva, con que un pulmón se puede llamar de nuestro país. Y recuerdo que le plantearon a Luis ahí que propiciara el hecho de que lo propusiera, como se lo plantearon al propio presidente Medina, como parque nacional. Y Luis le decía a las personas, mira, no creo que esto de todas maneras sea factible, pero comparto la idea de que este pulmón que está incluso en el centro, en La Vega, pues sea preservado y que aunque no existen ríos importantes que nacen ahí, sí es importante para mantener el clima y para mantener la biodiversidad en la República Dominicana. Creo que el presidente, su decisión se corresponderá con lo que fue su planteamiento inicial, independientemente de la encrucijada económica que estamos atravesando los dominicanos, en la que es importante que quienes más pueden pues hagan mayores sacrificios y no siempre lo vemos. Creo que los pasivos ambientales... Sí. Entonces, por lo que dices, por tus vivencias cerca del presidente Luis Abinader, en ese tiempo no era presidente, por ese viaje que hiciste, confirma que quizás Luis Abinader, hoy como presidente, mantiene esa posición que externó en aquella ocasión, que rechazaba la explotación de Loma Miranda porque motivos económicos no compensan daños. ¿Tú crees que aún en medio de la pandemia mantendrá esa posición? Bueno, creo que sí. Yo pienso que el país tiene otras alternativas para buscar, debemos ser creativos. Los pasivos ambientales que nos dejan estas explotaciones mineras tienen un costo a futuro y creo que lo mejor que podemos hacer en este momento es preservar este patrimonio del pueblo dominicano, preservarlo. Vamos a esperar cuál será la situación. Entiendo que el mundo está en un momento complejo y el liderazgo nuestro tiene que primero tratar de preservar nuestras instituciones. Es una situación difícil, por eso hablaba ahorita de los precios, difícil para la economía no dominicana, sino global,
y todos tenemos que prepararnos para hacerle frente a esa realidad. Insisto en que el presidente Abinader, que conoce la zona, porque recuerdo que fuimos hasta allá donde estaba el campamento, va a tomar la decisión de preservar ese patrimonio de los dominicanos. Julio. Cambio y fuera.